Yo tengo pensamientos de bien. Dijo, yo tengo propósito con cada uno de ellos. Y por eso es que es tan importante. ¿Sabe, pastor? Empezamos a hablar con ellos, con él, y empezamos a decir, necesitamos el grano de mostaza de fe de cada hermano. Es que dice la palabra que el grano de mostaza suyo mueve una montaña. Y nosotros dijimos, necesitamos el grano de mostaza de otros. Porque si un grano de mostaza mueve una montaña, dos mueven dos montañas, y tres granos mueven tres montañas, necesitamos cuatro y más. Necesitamos que se unan. Y así empezamos nosotros a clamar por esta niña. Y el viernes empezamos a decir, gracias Señor, gracias Jesús. Empezamos a darle gracias. Gracias. Es que usted no viene a pasar un rato. Es que somos el pueblo de Dios. Un pueblo en el cual Dios ha puesto poder. Y empezamos a decir, la iglesia está enferma. Y empezamos a decir, pero la fe que sana a mi hermana, la fe que salva, perdón, y por la cual ya está escrita en el libro de la vida eternamente, también la ha sanado. Es que no le puedes pedir a Dios algo que ya te dio. Ya no le puedes pedir a Dios que te dé una lavadora, Esteban. Si tienes lavadora, ya te la dio. Solo podemos hacer nuestras las promesas. Yo creo que esta familia se ponga de pie. Voy a pedirle que ahí donde está se ponga de pie. Solo la familia. Y usted extienda la mano sobre ella. Padre, bendecimos esta familia, cercamos esta familia, la cubrimos con el poder de la sangre de la cabeza hasta la planta de los pies. Padre, declaramos que su alacena, Señor, nunca estará vacía. Declaramos que la provisión nunca faltará. Declaramos que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Declaramos, Dios soberano y Dios eterno, Señor bendito, que tú eres su escudo, que tú eres su refugio, tu palabra sea sobre ella, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te adoramos. Victoria, victoria. Aleluya, 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 aleluya. Voy a pedirle a los niños puedan salir. Y este fin de semana fue un fin de semana de respuesta de Dios. Fue un fin de semana donde Dios proveyó. Fue un fin de semana donde Dios bendijo. Hay hermanos que hoy están agradecidos con Dios por lo que Dios ya hizo. Y es que le estamos creyendo a Dios. Nos hemos levantado creyéndole al Señor. Nos hemos levantado creyéndole a Jesús. Aleluya. Te adoramos. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos. Tuya es la victoria. Tuyo es el poder. Tú eres el que libera al cautivo, el que abre
que has sido tú en cada momento y en cada instante. Gracias, Jesús. Voy a buscar en el libro de Jueces. Pero antes de buscar el libro de Jueces, mejor busquemos el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, versículo 14. Y se pone de pie en reverencia a su palabra. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Voy a pedirle que tome asiento. Esta era una generación. Era la generación de Josué. Era la generación del pueblo de Israel. Mire, Josué tuvo que haber sido un jovencito, tuvo que haber sido pequeño. Tenía 40 años en el desierto. Ese fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto durante 40 años. Y entonces quiere decir que Josué, hermano, durante ese tiempo tenía que haber sido un joven. No estoy segura de qué edad tenía que haber tenido Josué. Quizás era un niño de 8 o de 10 años, no lo sé. Pero sí sé que él salió con esa generación y que Josué había visto los prodigios que el pueblo de Israel había hecho. Que había visto el mar abrirse, que Josué había sido de los niños que su ropa no se desgastaba, que había sido de los que sus zapatos iban también estirándose así como él iba creciendo. Ellos miraron, hermanos, milagros y prodigios. Josué, siendo niño, tuvo que haber visto, dice que había un sol, había una señal en los cielos que los guiaba. En la noche había una lumbrera que los acompañaba y le daba luz. O sea, Josué, hermanos, tenía que haber visto los milagros. Mire, Josué tenía que haber visto el mar que se había abierto y había visto una pared a un lado y otra pared al otro lado. ¿Se imagina usted caminar en medio y mire, los niños son inquietos y meter la mano? Eso debe haber sido milagros a tal grado que Josué, cuando va creciendo, dice la palabra, hermanos, que eran los que seguían a Moisés. Y cuando Dios llamaba a Moisés al monte Sinaí, Josué siempre lo seguía. Nadie más seguía a Moisés. Y se quedaba en la falda de la montaña, viendo los relámpagos, los truenos. Era una generación que había visto los milagros, los prodigios. Era una generación que conocía a su Dios, que sabía quién era Dios, que había comido el maná del cielo, que había comido codornices, que había tomado agua de la peña. Era una generación que no le habían contado, sino que ellos lo
habían vivido. Es que hay cosas, hermanos, que tú has vivido que nadie te las ha contado. A mí me pueden venir a decir es que Dios no existe, pero lo que yo he visto y sentido de Dios, nadie lo puede quitar. Y Josué así era. Y cuando Josué ya está listo ya para morir, Josué viene y le dice, miren, yo no sé quién van a escoger ustedes. Josué le da una palabra y a mí me encanta. Y yo quiero dejarle una expresión a esta generación. Ahora pues temed a Jehová. Y temed a Jehová no es tenerle miedo. Temed a Jehová es reverencia. Eso es temer. Es reverencia, respeto. Hay cosas que yo no las hago no porque no puedo, sino porque temo a un Dios vivo, a un Dios que yo sé que es real. Y la palabra nos enseña que Josué les empieza a dar un consejo allá para salir y le dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Integridad, hermanos, es que yo soy lo mismo aquí como lo soy en mi casa. Esa es integridad. Y Josué le dice, sirvan a Dios con integridad, pero también sirvan en verdad. Y es que se puede servir en mentira. Pero ese es el consejo que Josué le da. Teman a Dios, sean íntegros, sírvanlo íntegramente, pero sírvanlo con verdad, que sus palabras sean una sola. Jesús les dijo, ustedes me alaban y ustedes me adoran de palabras, pero sus corazones están lejos. Y viene Josué y le dice, pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quiten de ustedes todos los dioses que tienen. En aquel entonces ellos levantaban dioses de barro, dioses de madera, y a esos adoraban. Ahora tenemos otros dioses que ya son más modernos. Y Josué le da el mismo consejo que es para nosotros. Miren, esos dioses quítenselos. El Dios de la duda, quítensela. El Dios de la inconstancia, quítensela. El Dios del enojo, quítenselo. Quítense esos dioses que no les sirven y servir a Jehová en temor, en integridad y en verdad. Y todavía viene y les dice, pero miren, ustedes son dignos de escoger. Ustedes saben a quién van a escoger. Y le da la palabra célebre. Sigamos. Y si les parece mal servir a Jehová porque no les agrada, porque ya no se acuerdan de sus milagros, de sus prodigios y de todo lo que ha hecho, pues ustedes escojan a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, pues sírvanle. Si quieren servir al Dios del dinero, sírvanle. Si quieren servirle al Dios de Jezabel, sírvanle. Al Dios de Baal, sírvanle. Si ustedes quieren servirle al Dios de Amón, sírvanle. Pero Josué hace una declaración. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión que usted y yo debemos tomar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quizás en la iglesia no esté tu casa. Y quizás en la iglesia no esté tu familia. Quizás te hace falta tus hijos. Quizás hace falta tu esposo. Quizás no está tu familia completa.
Pero la decisión que Josué tomó fue: yo y mi casa. Y cuando hay uno parado en la brecha, cuando hay uno que toma decisión por Dios, cuando hay alguien en su casa que decide hacer un pacto con Dios, Dios hace pacto con él. Yo y mi casa. Esa era la generación. Una generación que había visto a ese hermano, una generación que había visto el poder de Dios, que había visto a todos los egipcios ahogados en el mar. Una generación que había visto a Josué decirle al sol, detenete. Y está registrado en la historia. Una generación de milagros, una generación de prodigios. Y cuando Josué entró a tomar posesión de la tierra prometida y sus pies tocaron el Jordán, dice que el Jordán se secó. Y lo que había visto hacer a Moisés, Dios lo hizo por él. Y entró el pueblo en seco. Es que Dios está trayendo y Dios está proveyendo. Dios está dándote. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese era Josué. Pero ahora vámonos a Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, ya Josué había bendecido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Si usted lee estos pasajes, dice la palabra que cuando Josué los confronta, entonces ellos dijeron: no, nosotros serviremos a Jehová. Nosotros hacemos pacto con Jehová. Y dice la palabra que toda esa generación con Josué sirvieron a Dios. Conocían su Dios y sirvieron a Dios. Pero cuando Josué ya empieza a desfallecer, dice la palabra que Josué muere. Y ya Josué los había bendecido. Y dice el 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová por el que había hecho Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó, dice, otra generación que no conocía a Jehová. Miren qué tremendo. ¿Sabe? Yo no sé si aquí habemos personas ya de la edad nuestra, mayores de 50 años, donde nuestra generación, donde nuestros padres no fueron muy amorosos, no fueron muy cariñosos, no fueron muy dados a te amo, te quiero. Que su lenguaje, el lenguaje para decirte te amo, era un lenguaje de suministrarte todas las cosas que tú necesitabas. Pero era una generación
que te enseñaba a ti honradez. Una generación que te enseñaba a ti a ser educado. Porque o aprendías por las buenas o te quebraban los dientes. Sí. Mis padres solamente eran una palabra y solo te volteaban a ver. Y cuando te volteaban a ver, tú entendías que te debías de irte de ahí. Yo no sé ustedes. Mi padre, yo no le podía decir vos. Ahora somos más modernos. Mi padre era usted. Porque si nosotros le decíamos vos, te sonaba la boca. Y no te hacía así. Te daba un revés. Entonces te enseñaba a ti, era una generación que te enseñaba altos valores morales. Una generación que no había ladrones. Que tú ibas a llegar de la escuela con un lápiz. O que tú ibas a llegar de la escuela con un cuaderno. O con 20 centavos, que 20 centavos en aquel entonces era dinero. No te lo permitían en la casa. Al día siguiente iban a la escuela. Ay, que me lo regaló mi compañerito tal, y iba a darle a su compañerito. ¿Y usted le dio estos 20 centavos? Y llamaban a la mamá del compañerito. ¿Y esta niña por qué me con 20 centavos? Y ellos escudriñaban de dónde los había sacado. No era una generación que te abría la cartera y que te sacaba los 100 pesos y cuando le falte vas a ver que yo los agarré. No. A mí me encanta mi suegra. ¿Sabe? Yo tuve la bendición de tener unos suegros que me amaban mucho. Yo siempre les he dicho que mi suegro, si me peleaba con mi esposo, lo corría a él y me dejaba en casa de mí. Mi suegra, en cierta ocasión, sabe que había un noticiero que se decía no se deje. ¿Sabe dónde salió no se deje? Es que usted llegaba a la casa porque le había pegado un niño, entonces tu papá te pegaba más y te decía no se deje. Si te pegan, no se deje. No busques pelear con nadie, pero si te buscan, no se deje. Entonces, si tú llegabas a la casa macaneado y te habías dejado, venía tu papá y te pegaba por haberte dejado. De ahí sale no se deje. Pero una generación que te enseñó altos valores. Y mi suegra, mire, mi suegra era tan linda. Yo recuerdo que yo recién casado vivía en un apartamentito pequeño y mi esposo siempre se iba para mi suegra que estaba al lado de la casa y yo me quedaba viendo novelas. Me encantaban las novelas. ¿A quién le gustan las novelas? Ay, hay que cambiar a las novelas. Y recuerdo que ya había pasado una hora y yo voy a ir a ver a mi esposo y resulta que cuando voy a la esquina lo miro así en la esquina de la casa platicando con una hermanita de la iglesia. Y usted es mujer, ¿va que? Como que ya sé. Y entro donde mi suegra y le digo, doña Julián,
Mire que yo creí que Joel estaba aquí, pero me está platicando. Y mi suegra, sí. Y no hay luz ahí, doña Julia, está oscura. Y me fui para el cuartito otra vez y como somos, lo sabemos todas, ¿no? Volví a pasar la segunda. Doña Julia, que ahí sigue platicando. Y yo creí que con la primera me había entendido que era hora de irse, ¿verdad? Pero no, volví a ir a la segunda. Y me voy para el cuartito. Y voy a la tercera. Doña Julia, mire que Joel sigue ahí. Vaya, dígale que se meta para la casa. Y bien malada. Yo solo quería que me diera un poquito. Y ella, vaya, dígale. Y ya me fui a parar en la esquina y le digo yo, óigamelo. No es correcto que esté usted como hombre casado en esta fulana platicando. Ay, perdón. Y cada quien para su casa. Y mi suegra mirando por la... Y riéndose a carcajadas. Yo nunca me olvido de eso. Doña Julia era de las que... Y no se dejen. La generación de Josué era una generación donde ellos habían visto milagros, donde ellos habían visto prodigios. Nuestra generación fue una generación que nos formó, una generación que nos enseñó valores, que nos enseñó el respeto a los ancianos, que nos enseñó a respetar a los adultos, una generación que nos enseñó a no tocar nada. Te quemaban las manos. No, pastora, sí. Yo les he contado que mis padres vivían una tía y se le perdieron 30 centavos, y 30 centavos acá de entonces era 1 millón. Y nos pusieron a los 4, porque el último de nosotros todavía estaba pequeño, nos pusieron a los 4 en fila para que entráramos al baño. Y nos pegaron con un alambre de luz. Te hacía que te orinaras si hacían algo incorrecto. Y uno los criticaba y se enojaba, pero te formaban. Y después mi tía dio los 30 centavos. Nos habían pegado de baile. Pero esa era la generación. Y Josué tenía una generación que había visto los milagros y que había visto los prodigios. Pero dice la palabra que la generación de Josué, todos habían sido fieles a Dios. Todos. Pero perecieron. Y quiero hablarle de eso hoy. ¿Sabe? Hoy tenemos una generación diferente. Hoy tenemos una generación donde los niños le levantan la voz a sus padres. Una generación donde meten presos a los hijos por pegarle a la mamá o por pegarle al papá. Hoy tenemos una generación digital. Son tan inteligentes los niños que nosotros no podemos manejar eso, pero usted se lo da a un niño de 4 o 5 años y es un experto. Una generación donde el celular ocupa el primer lugar. Una generación donde la comunicación no se ha fijado usted. Que ahora los muchachos no se atreven a decirte algo porque saben que lo vas a regañar, entonces te mandan un WhatsApp. Es que con el WhatsApp no te desquitas. Una generación conectada. Una generación Netflix.
generación de lo fácil. Antes, bueno, cuando yo crecí, si querías dinero, tenías que pasar todas las clases y al final del año te daban tanto. Esa era la generación. Una generación diferente. Hoy tenemos una generación, es que antes era así, hermano. Relájese. ¿Sabe? Yo estaba diciendo aleluya por esta pequeña. Y yo le decía, Señor, si yo fuese músico y pudiese tocar la guitarra y el teclado, ¿cómo te adoraría? Pero tiene que conformarse con mi voz. Una generación sin valores, una generación desobediente, una generación independiente. Hoy tenemos una generación independiente. Hemos cambiado tantas cosas. Y dice Josué, en el versículo de Jueces, capítulo 2, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¡Wow! Se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho. ¿Cuál es la generación nuestra? Y yo le voy a preguntar esta mañana y no le voy a preguntar mucho. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce a Dios? ¿O cree que le conoce? Es que hay una diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. Creer a Dios, los demonios saben que existe. Pero conocer a Dios, ¿conoces a Dios? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Me hice esa pregunta. ¿Conozco a Dios? Señor, yo conozco. Yo te conozco, Jesús. Yo te conozco, Señor. Porque puedo predicar los mismos mensajes, pero te conozco. ¿Conoce usted a Dios? Hágase esa pregunta. Porque dice la palabra que esta generación que se levantó después de Josué no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué tristeza. ¿Conoce usted a Dios? ¿Cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Cómo sé que conozco al Rey? ¿Cómo sé que soy la generación que conozco a Dios? Pero que más que conocerle, Él me conoce a mí. Porque que yo conozca a Dios es un peso. Pero que Él me conozca a mí
Mire, eso es diferente. Porque un día vamos a estar delante de Él y va a decir: apartado de mí, no os conozco. ¡Wow! Yo tengo que estar segura que yo lo conozco a Él y que Él me conoce a mí. Porque en aquel entonces, cuando yo esté delante de Él, ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, ya no hay gracia. Aún, mire, sobreabunda la gracia. Por eso le estoy hablando de generaciones, de cómo las generaciones ahora han cambiado. Y tenemos que estar seguros si le conocemos a Dios. Y lo primero que yo le diría es: ¿conoce realmente a Dios? ¿Cuánto tiempo usted usa en su celular? A menos que lo use para Dios. ¿Cuánto tiempo usted se aparta a solas para conocer a Dios? Y le tengo una noticia devastadora. Ni el pastor ni yo le podemos enseñar a que lo conozca. Solo le podemos guiar y decirle: eso tiene que hacer. Pero conocer a Dios solo usted a solas conmigo. Porque estamos viviendo una generación plástica, una generación superficial, una generación de palabra. Estamos viviendo una generación donde yo te abrazo pero no te quiero. Estamos viviendo una generación donde a Dios le decimos te amo, pero no le importa nada de Dios. Estamos viviendo en una generación, mis amados, donde nosotros le decimos al Señor: Señor, te amo, pero tú no eres mi Señor. Una generación diferente, una generación que no conoce a Dios. Y es un peligro, una generación que no conoce a Dios, un cristiano que no conoce a Dios es un peligro. Por eso yo le pregunto: ¿conoce a Dios? ¿Y cómo voy a saber a quién le conozco, a quién le da usted su tiempo? ¿A dónde está su corazón inclinado? ¿A quién está dando el primer lugar? ¿A su trabajo? ¿A su casa? En cierta ocasión vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿cuántos años tenés de estar conmigo? Voy a pedirle a él si nos pone ese versículo. Muéstranos al Padre. Y le dijo a Jesús: ¿cómo me puedes preguntar que te muestre al Padre? Si tenés 3 años y medio de estar conmigo, si estás predicando, si estás viendo milagros, si estás viendo prodigios, si te he mandado de 2 en 2, mandé a los 70, te mandé a hacer milagros, y entonces, ¿cómo me puedes decir: Señor, muéstrame al Padre? No basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ama a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú: muéstrame al Padre? Y Jesús se sorprendió con esa pregunta y le dijo: Felipe, ¿qué te pasa?
peligrosa. Una generación que no sabe es una generación peligrosa. ¿Cómo puedes decir muéstrales al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe, el Padre está en mí. Felipe, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me ha dicho lo que voy a hablar. Felipe, las obras que he hecho, yo las hago, Felipe, porque el Padre las ha hecho. Felipe, si tú me conoces a mí, Felipe, si tú sabes quién soy, entonces tú conoces al Padre. Necesitamos ser una generación que conozca a Dios, que vuelva a Dios. Hoy somos una generación, hermanos, superficial. Somos una generación de microondas. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil. ¿Y cómo conozco a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? ¿Cómo yo sé? Es que le estoy yendo a Cordero y León todos los domingos y yo salgo contenta y yo salgo feliz. Y mire, hubo una alabanza y una adoración que los ángeles bailaban con nosotros. Pero ¿conoces a Dios? Y te dejo la primera. ¿Cómo conozco a Dios? Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios es en Él. Lo primero, hermanos, es que si yo conozco a Dios, yo conozco su amor. Es que yo conozco el amor de Dios, es que yo conozco su gracia, su misericordia. Yo sé cuánto me ama. Yo puedo hablar de cuánto me ama a mí. Yo puedo hablar de su amor sobre mí. Yo puedo hablar de cuánto el Señor me ama. Conozco su amor. Si conozco a Dios, conozco su amor. Conozco que no merecía nada. Conozco que no era nada ni nadie. ¿Sabe? A mí nunca se me va a olvidar de dónde salí. Victoria Padilla es una mujer que fue compañera de trabajo mío. Trabajé 32 años. Y cuando llegué al trabajo, nos hicimos amigas. Y vivimos muchas cosas con ella. Momentos en los cuales no teníamos que comer. Y oraba al Señor yo con ella. Y nos sentamos una vez en la calle. Porque las dos estábamos buscando un préstamo y cuando nos dieron el préstamo nos sentamos en la calle y empezamos a repartirlo en la calle. Yo nunca voy a olvidar de dónde vengo, la mano que me bendijo. Con esa mujer peleaba por mí en el trabajo, porque yo era cristiana y yo no podía pelear. No era que no quería, hermano, era que no podía. Pero esa mujer peleaba por mí y la amo alegremente. Lo primero que nosotros sabemos es que conocemos el amor de Dios. Conocemos cuánto nos ama. Disfrutamos su amor, disfrutamos su gracia, disfrutamos. Sabemos su sacrificio, sabemos
su muerte, su desesperación en esa cruz. Sabemos que era mi lugar, que era yo en esa cruz. Cuando conozco a Dios, conozco su amor. Y cuando yo conozco su amor, el amor de Él se me impregnó. No puede haber un cristiano que no ame. Porque cuando conozco el amor de Dios, su amor está en mí. Tengo la capacidad para amar. Tengo la capacidad para amar. Tengo la capacidad para poder estar y para poder transmitir ese amor, para decirle a alguien, Dios te ama. Tengo esa capacidad para acercarme a alguien y decirle, Dios te ama. Muchas veces estamos esperando solamente que nos amen. No, amemos nosotros. Porque ese pasaje dice, hermanos, que si nosotros hemos conocido a Dios y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, una de las maneras que nosotros podemos saber que conocemos a Dios es en su amor, porque Él nos ama. Y quiero llevarle a 1 de Juan capítulo 2, 3. Y en esto sabemos que le conocemos. ¡Wow! 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay una generación en estos momentos que dice que conoce a Dios, pero que no guarda su palabra. Si nosotros le conocemos a Él, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a hacer lo que Él nos dijo, vamos a ir donde Él nos dijo, vamos a empezar a cambiar y a mover nuestra vida conforme a sus mandamientos y a su palabra. Ay, que eso era para... No, eso es para usted y eso es para mí. Voy a guardar los mandamientos. Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 10. Pablo, cuando conoció a Dios, cuando conoció a Jesús, cuando se encontró con Él iba camino a Damasco a agarrar del pelo a otros cristianos, pero Jesús se le aparece en escena y dice la palabra que de ahí Pablo cambió su vida completamente. Y llega un momento de su vida donde Pablo dice, ciertamente, dice, aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo porque basura para ganar a Cristo. Como sé que conozco a Dios, ¿sabe? Lo sé cuando lo he dejado todo. Y no me malentienda, no le estoy diciendo que se vaya de su casa o que se vaya de su trabajo, no. Significa cuando yo le he dejado absolutamente todo a Él. Cuando Él da el primer lugar, cuando Él es lo primero en mi vida, cuando los demás hermanos tienen importancia y es importantísimo, pero Él solo es prioritario, entonces lo conozco a Él. Cuando ya no importa mis títulos, dijo Pablo, cuando ya no importa mi fama, dijo Pablo, cuando ya no importa mi riqueza, con tal de obtenerlo a Él. Eso fue lo que Pablo dijo. Efesios 1, versículo 15. Lo dice de esta manera. ¿Cómo sé que conozco a Dios por la fe? Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos. Sigamos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, sigamos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Regresemos. ¿Cómo sé que yo conozco a Dios?
Dice Pablo, estoy orando por ustedes. Estoy clamando por ustedes para que se mantengan firmes, para que el Dios de gloria, para que el Padre eterno en el Señor Jesucristo nos muestre, nos dé un espíritu de sabiduría, nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos conocer a Dios, para que podamos nosotros dejar realmente toda la fama, toda la gloria, para que podamos nosotros dejar todo el protocolo, para que podamos dejar nosotros a un lado toda palabra. Mire, enfóquese aquí, ¿sí? Para que podamos dejar nosotros toda palabrería, para que realmente le conozcamos, para que Dios, dice, nos dé un espíritu de sabiduría. Así conozco yo a Dios, para que Él me muestre un espíritu de sabiduría, que es el arte de poder manejar el conocimiento que ya tengo, para que me dé un espíritu de revelación. Hoy tenemos una iglesia que no tiene revelación. Hoy tenemos una iglesia que no conoce realmente al Dios verdadero y al Dios eterno. Hoy tenemos una iglesia y una generación que no conoce a su Dios. Una iglesia que se mueve sencillamente por sus emociones. Pero Pablo empieza a decir, para que ustedes tengan un espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Y mira el versículo que sigue. Para que alumbre, dice así, los ojos de vuestro entendimiento, para que entiendan, para que conozcan, para que sepan tres cosas. La esperanza. A quien nos ha llamado esperanza, porque hay una esperanza redentora. Dios les va a dar un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de revelación, para que conozcan la esperanza a quien nos ha llamado. No venimos nosotros los domingos a cantar cantitos, no venimos nosotros los domingos a vernos las caras. No, es que usted tiene que tener revelación, es que usted tiene que tener un espíritu de conocimiento de Dios. Usted persuadido que conoce a Dios, para que usted sepa cuál es la esperanza para la cual te ha llamado. Esa esperanza que un día estaremos con Él y delante de Él. Esa esperanza que un día seremos levantados en las nubes con Él. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? Es que te estoy dando un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, de conocimiento, para que entiendas cuál es la esperanza para la cual te he llamado, pero también para que entiendas cuáles son las riquezas de la gloria. Escuchen bien esto, cuáles son las riquezas de la gloria, las cuales son tu herencia. Yo vengo a decirte en esta mañana, nosotros necesitamos conocer a Dios, porque si tú no conoces a Dios, no vas a poder entender, no vas a tener revelación, no vas a tener conocimiento, no vas a poder saber la esperanza y cuáles son las riquezas que están en gloria, de las cuales tú eres heredero. Tú tienes una herencia, tú eres heredero. Mientras eres niño, no puedes tomar tu herencia. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos, ¿cómo sé que le conozco? Porque el amor de Él está en mí. Porque guardo sus mandamientos. ¿Cómo sé que le conozco? Porque tengo revelación. Yo vengo a hablarle a un pueblo que tenga entendimiento esta mañana. A un pueblo que sepa cuál es su herencia. A un pueblo que sabe que hay una herencia espiritual que Dios tiene en los cielos para cada uno de nosotros. Pero que también entienda y comprenda que esa herencia yo tomo posesión de ella, si no va a estar ahí siempre.
Por eso esta semana que pasó nos levantamos en fe y dijimos, necesitamos el grano de mostaza suyo. El mío solo mueve una montaña y necesitábamos más de uno para el principado que se había levantado. Efesios capítulo 1, con esto termino. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, así conocemos a Dios en fe y por fe, en el Señor Jesús, en vuestro amor. Así conocemos a Dios, porque conocemos su amor y su amor está en nosotros. Y dice Pablo, yo no ceso de dar gracias, para que tengan ese espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento, para que sepan la esperanza de la riqueza y que sepan su herencia. Pero miren cómo dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hay un poder que está en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sigamos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Sigamos. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y se nombra el nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas de la iglesia. ¡Wow! ¿Entendió ese pasaje? Ese pasaje dice que hay un poder que actuó en Jesús, resucitándolo y sentándolo a la diestra del Padre y tomando posesión sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad, y que ese poder que está en Jesús está sobre la iglesia, porque Él es la cabeza. Termino diciéndole esto, porque dice este pasaje que hay un poder en nosotros, que tenemos que conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, nunca vas a saber cuál es la herencia tuya. Nunca vas a saber cuál es el lugar tuyo. Nunca vas a saber el poder que hay en ti. Hay un poder que ha sido dado de parte del Padre, que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, que lo sentó a la diestra del Padre, que venció toda potestad, que venció todo principado. Y dice que ese mismo poder que está en Jesús, está en ti y está en mí. Es tiempo que esta iglesia se levante en ese poder que dice la palabra. Es tiempo que esta iglesia le crea a Dios. Mire, yo no sé usted, pero yo le estoy creyendo. Yo le estoy creyendo. ¿Sabe? Hay hombres y mujeres aquí que están creyendo en Dios, que se están levantando. Ellos el derramamiento del Espíritu Santo, dice este pasaje en el libro de Hechos, versículo 2. Escuchen, y con esto termino. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ese poder está en ti. Ay, no, yo no siento nada. Cambia la Biblia entonces, escribe otra. Si no quieres creerla, no la creas, pero ahí está. Hay un poder en ti. El mismo poder que operó en Cristo Jesús es el mismo poder que está en ti y en mí. Por eso tenemos que conocerle, por eso debemos conocer sus promesas, por eso debemos conocer sus prodigios, por eso debemos conocer quién somos y para qué hemos sido llamados, qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Este es el tiempo para que los hijos de Dios activen ese poder. Este es el tiempo para que los hijos de Dios conozcan a Dios y le crean a Dios, para que en Cordero y León se levante una generación que conoce a Dios, que puede, que sabe, que tiene un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento, un espíritu de inteligencia. Este es el tiempo para que se levante un ejército en este lugar, que active el poder que Dios ha puesto en nosotros, que active su grano de mostaza, que le crea a Dios, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede traer al cautivo, que Dios puede proveer, que Dios trae provisión, que Dios es el que sana. Un ejército de hombres y mujeres, mis amados, que dicen: Él ya me sanó, y por lo cual yo declaro que soy sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le estamos buscando. Miren, no venimos a hablar de sus emociones. Yo no quiero que usted esté alegre esta mañana. No. O que esté triste y se ponga a llorar. No, estamos ya hablando de un ejército de hombres y mujeres que le crean a Dios, y que se muevan en sus promesas. Que se active. Póngase de pie. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Jeremías 9, 23 y 24, le voy a dejar este versículo. Jeremías 9, 23 y 24.